Pero como señor fiscal ha mencionado demasiado a la defensa, lo cual nosotros en este momento estamos agradecidos porque está en los medios, que es importante que nos tengan en cuenta, y hace toda una interpretación incluso en este caso de la defensa pública, que yo creo que, le voy a decir que está equivocado, porque yo pienso exactamente igual que él. Ha dicho el doctor Jerez que nosotros, en este caso de la defensa pública, queremos poner una valla de la formalidad para que no se trate de recursos. Aunque él no quiera creer, yo pienso exactamente igual que él, que yo quiero que se trate el 119. Lo que pasa, que debo explicitar que no se dan las formalidades exigidas porque es un requisito que no debería soslayar la Fiscalía, porque la Fiscalía, si algo tiene una función, como dijo él también, que también va a coincidir, es velar por la legalidad del proceso. Entonces, más que nadie, es que debe hacer hincapié de que los requisitos formales para plantear un recurso se cumplen. Así que yo también me encantaría, sé que es inadmisible, sé que es difícil superar este escollo, me encantaría para terminar con esto, porque si no, van a volver a instalar, y es un lugar que se mueve muy bien la Fiscalía, en los medios, de que, bueno, formalmente, pero no dijo nada el tribunal, y vamos a volver otra vez al mismo tema. Entonces, en función de la seriedad que tanto pregonan, sería importante, para mí también sería importante, y ni se me ocurre pensar que se podría decir algo que no dice el artículo 119. Así que voy a comenzar nuevamente con esto de los requisitos formales. Agrego nada más que esta ayudita que hizo de la arbitrariedad y de la gravedad institucional, es inconsistente. Ya que conceptualmente lo dijo bien. Para que haya gravedad tiene que haber un apartamiento inequívoco de lo normativo, y acá en última instancia los jueces no cumplió más que lo que dice el artículo. Después la interpretación que le puede dar tanto la Fiscalía como cualquiera tiene lo que hacer. Así que de arbitrariedad acá es muy difícil concebir conceptualmente que se haya cumplido. Gravedad institucional, que la sociedad está preocupada por esto, bueno, realmente es un optimismo de la Fiscalía que es digno de resaltar, porque la sociedad tiene tantos problemas, preocuparse por esto, de hecho no vieron nadie, absolutamente nadie. Y esto no es desprecio de la sociedad, ni se me ocurre pensar esto, ni se me ocurre. Realmente que la sociedad, ahora si nosotros instalamos, como ha hecho la Fiscalía, que ir radio por radio, televisión, el tema, bueno, para él seguro que esto es una conmoción, porque lo instala. Eso no es una conmoción social y la verdad institucional, y la sociedad está preocupada. Si lo instalamos nosotros. Lo real y concreto, para no repetir todo lo que yo dije anteriormente, es que acá no se han cumplido ninguno de los requisitos. No está la previsión del artículo 14, ninguno de los incisos A, B y C que establece la ley 48. No hay arbitrariedad. Insiste el doctor, pero no es una sentencia esto, ni sentencia que me voy a tratar. No es equiparable a aquella como sentencia definitiva que causa un trabajo de difícil o anterior reparación. Nunca especifica cuál es la cuestión federal. No se sabe cuál es el perjuicio, porque ¿cuál es el perjuicio? El perjuicio sería que a mí no me gusta que no estén detenidos. Eso no es un perjuicio exigido por la norma para este recurso. No hay una demostración directa y vinculante de la resolución con la cuestión federal que supuestamente se puede invocar, porque no la invocan. No es un acto procesal importante, no tiene legitimación, sobran los argumentos para decir que evidentemente no se han cumplido. Y a mí me causa un poco hasta digo, sorpresa, me causa gracia cuando se dice, bueno, dice, tiene que saber la defensa que tiene que apelar cuando hay una impugnación extrañable, cuando hay una sentencia definitiva. Yo no sé por qué estamos acá, entonces, eso primero que lo hizo la defensa y segundo que lo hizo la sentencia definitiva. Bueno, en concreto, por todos los argumentos y lo que ya he expresado anteriormente,
dado que este es un caso directo, estoy absolutamente convencido que es inadmisible. Respecto al 119, también se dice con claridad que la prisión preventiva no puede durar más de un año y después no se puede aplicar esa medida de coerción. La verdad que cuesta mucho decir que quiere decir otra cosa. Y esto de la exégesis de la ley es cierto, y lo dice la Corte, lo han dicho ustedes también. Lo primero es la letra, salvo que sea muy confuso, ambiguo, que no es en este caso, no es en este caso. Y también cuando se establece lo razonable del plazo, todo esto que siempre se discute, si nosotros sabemos que esto es una medida cautelar, si nosotros sabemos que es una medida excepcional, restrictiva, y que no es una pena, más allá que considere que es un verso del doctor, lo importante de esto es que se dicte en un plazo razonable. Por esto de la celeridad que tanto decíamos y tanto exhibíamos con este nuevo código, y por supuesto, si esta celeridad a todos nos viene muy bien, tanto a la víctima como al imputado, para que una vez definitivamente se solucione su problema ante la ley. Pero para eso tiene que haber un plazo razonable, y si ese plazo razonable se cumple, se debe decretar la libertad sin perjuicio continúa con el proceso, tal como reza el 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como es una medida cautelar, como toda medida, vencido el plazo, debe dejarse de lado, y siempre que se cumpla con la finalidad que ellos también se ve que comparte, que es evitar que se fugue o que pueda obstaculizar la acción de la justicia. Pero vencido ese plazo, el Estado ya no tiene más capacidad para mantener en cárcel a una persona, salvo, claro está, y a veces esto hay que volver a repetirlo, aunque parece algo tan común, que haya una sentencia firme y consentida que declare lo contrario, que determine que alguien merece una pena privativa de libertad. Eso no se suple con un dictamen de culpabilidad o una sentencia de primera instancia, aunque por eso está la vía recursiva, y por eso la Corte, el reiterado procedimiento que yo mencioné también, ha dicho que esto no es definitivo hasta que se agote la etapa recursiva. Igual que hasta parece de manual esto, pero lo tengo que repetir. Y también dije la audiencia anterior que hoy ya no se discute más esto de que dice el código, que dice. Lo importante es hacer un control de constitucionalidad, y la Corte Interamericana ha exigido a los jueces, por supuesto a los jueces de aquellos países que son signatarios de los pactos y tratados internacionales, a que además del control de constitucionalidad sobre la normativa infraconstitucional, hagan el control de convencionalidad. Y este control de convencionalidad, ¿qué significa? Que nosotros podamos cotejar las normas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Y no solamente eso, es decir, además, por la duda que haya algún conflicto, tengan en cuenta que ha hecho la Corte Interamericana como último intérprete de esa Convención. Eso, que yo lo recito, pareciera que descubrí algo, no descubrí nada. Esto es la ley nuestra, esto es la ley suprema nuestra que debemos cumplir. Así que esto, es más, cuando el doctor, quizá molesto por esto de la cita de la jurisprudencia de la dictadura, agrega Simón, me parece muy bien. Si con Simón, que yo también comparto, la Corte dice que hay que tener en cuenta el control de convencionalidad
habla del Castillo Petruzzi, que la Corte Interamericana dice que tiene la obligación justamente de hacer ese control de competencia legal. Y esto es cumplir con nuestra ley. Por eso los jueces no pueden hacer algo distinto más que cumplir, que es lo que han hecho, por otra parte, por lo menos los del Tribunal de Impugnación. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y qué es lo que deben hacer? Lo que pasa es que todavía hay muchos actores dentro de este sistema que, no digo que desconozcan, pero por lo menos no tratan de adaptarse a un sistema jurídico que es distinto. Que es distinto. Hoy ya no pasa solamente por lo que dice la Corte. Hoy tenemos normas internacionales que tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución. Y lo cual estamos absolutamente obligados. Si no lo cumplimos, ya esto es tremendo, es peor, mucho peor. Entonces, para no reiterar, digo que los informes de la Comisión Interamericana, que también son vinculantes para nosotros, reiteradamente, y la Corte también reiteradamente, informes interrumpidos y congruentes, ha dicho, desde Rosero hasta Vallardi, pasando por Tibi, pasando por Ecuador, pasando por Álvarez versus Honduras y Chaparro versus Ecuador también, que no se puede aplicar para justificar la prisión preventiva principio que hacen a la peligrosidad sustantiva. Y dice, mire, señores, todo aquello que no tenga relación con un peligro procesal, esto es, vulnerar la acción de la justicia o entorpecer la investigación, queda de lado porque no se condice con la naturaleza, con el objetivo, con la finalidad de la medida cautelar. Es decir, el aleccionamiento social, que pueden cometer nuevos delitos, la repercusión social, la alarma social, todos estos argumentos son argumentos de peligro sustantivo inapropiados para justificar una medida cautelar como una prisión preventiva. Es más, hay un informe, no recuerdo el número, que dice, mire, en realidad no se aplica esto para la justicia, sino directamente para los imputados. Y tanto la gravedad del hecho como las circunstancias personales no son temas de peligrosidad procesal. Y esto, cumpliendo adecuadamente con nuestro sistema jurídico, no es de difícil conocimiento ni tampoco es de una interpretación distinta. Se lo están diciendo permanentemente y demás, lo han sancionado a nosotros como Estado. Y somos responsables nosotros de que mañana el Estado no lo sancione, cumpliendo adecuadamente con estas pautas. Y además, ¿qué dice la Corte? Mire, lo aconsejable sería que en todos los lugares haya una ley que determine el plazo razonable. Si no lo hay, estas son las pautas que establece la Corte, que decía la complejidad, la actuación del imputado, que ha hecho las autoridades judiciales. Pero si no están esas cosas, y está la ley, y en este caso, el plazo razonable, nosotros, por suerte, lo tenemos establecido por el legislador, por la ley. Y cuando un plazo lo da la ley, lo que hay que hacer es cumplir con la ley. No es demasiado confuso o hay que hacer elucubraciones tremendas para darse cuenta que esto es muy simple. Esto es muy simple. Yo por eso digo, ojalá se trate alguna vez en 119, porque más allá, reitero, sé que es inadmisible, porque es una cosa tan clara, tan de cumplimiento legal, que me parece mentira que un tribunal ni se me ocurre pensar, puede decir lo contrario. En definitiva, para no reiterar, cansar, yo digo que esta medida restrictiva, si no tiene un plazo razonable, se impone la libertad de todas las personas, por lo menos hasta que no haya una sentencia firme. Y además, estas restricciones de la libertad frente al principio de inocencia
siempre, pero siempre, debe hacerse en función de una interpretación restrictiva, porque sería afectar una garantía que es la mencionada. Distinto sería, pero muy distinto, si se hace en favor del imputado por aquello del principio de pro homine, que se puede, fíjense ustedes, se puede hasta aplicar algo que no rige o no está regulado, ni a lo mejor ni se lo imaginó el legislador. Pero esto es distinto, esto es absolutamente y además, para finalizar, que algo que me he quedado, me he omitido para tratar de reducir, con respecto al primer tema, que es la inadmisibilidad, hasta ustedes mismos ya lo han dicho en la AETA. Lo han dicho diciendo, mire, la privación de la libertad corresponde y es equiparable a aquella sentencia definitiva porque está en juego la libertad y el honor de la persona, pero no es igual a la inversa. Y agregaron, la soltura, que es inapelable, puede ceder en esos casos, salvo que haya un delito de lesa humanidad, que es lo único que falta, que nos digan que esto es un delito de lesa humanidad, y ya ahí completamos todos los casilleros. En definitiva, creo, y reitero un poco lo que dije al finalizar el otro día, que esto es formalmente inadmisible. Me encantaría que igual digan algo para terminar con esta problemática, con esta interpretación y que cumplamos con la ley. Y además creo que es una discusión sin sentido y me parece totalmente improcedente estar para estos temas. Obviamente pido rechazo absoluto del recurso y hago reserva, como en la otra vez, del recurso federal, en virtud de que sí, en este caso nosotros tendríamos, porque se es el derecho de defensa, por no cumplirse con una garantía constitucional emanada de los tratados y convenciones que rigen en nuestro sistema público. Nada más. Tiene la palabra, doctor García Campos. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve y voy a dividir mi exposición en dos aspectos. El primer aspecto de ello tiene que ver con la actuación de la defensa, ya que ha sido suscripto quien ha realizado los recursos. Y en este devenir, creo que el Ministerio Fiscal hace, pese a que dice que hace una interpretación sistemática de la ley, hace una interpretación parcial. Y hace una interpretación parcial porque no solamente se encuentra en juego el artículo 119, cuando estamos refiriéndonos al plazo razonable, sino que desde el artículo 1 nos dice en nuestro código, no el código, que es de aplicación inmediata a aquellas convenciones. Más allá que sabemos que es de rango constitucional las convenciones de derechos humanos. Y dentro de esos principios también que pareciera olvidar el Ministerio Público Fiscal, es el principio de inocencia. El principio de inocencia consagrado en el artículo 8, que nos dice que la sentencia, solamente la sentencia firme hace decaer ese principio. Todas estas cuestiones tienen que ser interpretadas, tienen que ser valoradas para la aplicación no solamente del 119, sino de todas las pautas generales que establece el Código. Pero es una cuestión de hecho que soslayan, olvidan, ocultan. ¿Que desde cuándo estuvieron detenidas esta gente? No solamente Castillo, Canales, sino Brequivaras. Desde el 8 de enero del 2013 no estuvieron detenidos un año de prisión preventiva. Ya cumplían al 8 de enero 2 años de prisión preventiva. Y si no era aplicable el artículo 119, era aplicable el de la 24.390, más allá de aquellas previsiones. Pero hay otra cosa. El fundamento inicial
era esta cuestión de interpretación que ahora voy a tocar más adelante, que no todos los casos eran, dijo la doctora Malnido, y también con fundamento el doctor Viñaroli, que había propuesto no todos los casos, a todos los casos son aplicables el artículo 119, sino que hay casos en los que estarían fuera de esta normativa. Y más allá de eso, el tema es que la visión que toma el tribunal, el colegio de jueces cuando analiza, son los actos dilatorios efectuados por la defensa. Quiero resaltar una cosa. Si miran las audiencias, solamente para recordar, ni el Ministerio Fiscal dijo cuáles eran los actos, la fecha, porque se había olvidado, ni tampoco el Colegio de Jueces repitió, lamentablemente y livianamente, lo que había sostenido el fiscal, sin verificar en cuáles actos habían sido dilatorios la actividad de la defensa. Quiero hacer un pequeño introito porque nosotros hemos recurrido, digo nosotros porque también el doctor Coto me comentó que también lo hizo, y el doctor Díez sé que lo hizo, porque acá estamos, que se habla de todos estos peligros que hace alusión el Ministerio Fiscal, nos habla de los actos dilatorios. ¿Y saben qué fue lo que recurrimos, señores jueces? La primera cuestión que pedimos que se pida era porque el veredicto no ha seguido las reglas fijadas como orden público en el Código y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Justicia Penal. Significado esto que se atribuye nominadamente responsabilidad penal, ni siquiera se sigue el artículo 64 de la Constitución Provincial. No es materia de tratamiento, pero lo que sosteníamos es: no hay más potestad estadual si no hay veredicto válido. Y cierto, fue rechazada. Y no hay veredicto válido, y nosotros entendemos que como defensa eficaz debemos plantearlo, porque lo que sostiene el artículo 95, si el veredicto va a ser el fundamento de la sentencia, debe declararse la nulidad, o por lo menos analizarse la nulidad. En ninguna instancia se hizo. Y lo que reclamaba esta defensa era el cese de la prisión preventiva. El único acto que tuvo fecha que para comentar, y que esto fue tratado también en el Tribunal de Impugnación, ya al momento de que se realiza el juicio, que nos dice que fue una celeridad importante, ya había 1, 2, 3, 4 meses y pico hasta la finalización del juicio de tiempos muertos del proceso. Ya ahí teníamos 4 meses. ¿Por qué se lo recusa? ¿Por qué recusamos? Y nosotros, voy a hacer un alto de los tiempos, porque digamos, bueno, puede ser la apreciación que se diga, bueno, esto fue dilatorio, que no es así. Nosotros entendíamos, y lo sostengo, y de hecho luego en otras causas ha pasado, que si hay sospecha de imparcialidad por parte del juez. ¿Por qué? Porque intervino en la elaboración de los formularios que generan este equívoco y este pedido de respuesta de que debe ser anulado el veredicto. El juez debería fundar la sentencia y debería ser apartado, porque lógicamente si defiende el formulario, está actuando en defensa de su propia relación, de su propia actuación. Este trámite que fue pedido al otro día de que supimos quién iba a ser el juez de cesura, que se nos notificó, se tardó algo más de 20 días en fijar la audiencia y recién se resolvió ahí. Y después, en definitiva,
era porque terminó resolviéndose la totalidad de la cuestión el día 29 de octubre. A partir del día 29 de octubre, si tomamos en consideración los plazos por los cuales la defensa, que había hecho reserva de recurrir pero que no recurrió, son 5 días porque es una sentencia interlocutoria. O sea, los primeros días de noviembre, desde los primeros días de noviembre hasta que finalizó el año, nunca se fijó la audiencia asesora. Entonces, de ninguna manera hay este trámite, en definitiva el trámite de la recusación, resumió 2 meses. Podría haberse tramitado mucho antes, porque desde la resolución que fue el 21, si mal no recuerdo es el 21 de agosto, después no, digamos hasta recién el 29 de octubre resolvió el Tribunal de Impugnación. Entonces, la actividad de la defensa en función de la revisión de la prisión preventiva, situación por la cual también soslaya el Ministerio Público Fiscal, que la Argentina ha sido condenada en el caso Argüelles, y que el otro día habló el defensor interamericano, acá el doctor Vital, que intervino, impone al Estado la obligación de la revisión periódica de la prisión preventiva, aún de oficio. Entonces, nunca puede tildarse de dilatoria la actividad de la defensa, y menos aún considerarse que esto tiene un propósito pareciera oscuro de entorpecer la actividad de la defensa, de la actividad procesal. Pareciera que la defensa está procurando una especie de suerte de impunidad para que no se juzgue a las personas, y esto no es así. Como segunda cuestión, señoría, adhiero desde ya a las cuestiones de inadmisibilidad formal, pero hay una otra cuestión que debe tenerse en cuenta, que es que el recurso no tiene autosuficiencia recursiva. Se cuestiona una sentencia y no se hace referencia alguna más que tangencialmente a cuáles son los defectos que tiene esa sentencia. Que, dicho sea de paso, como el doctor Cancela, tampoco hay sentencia en los términos que exige el artículo 248. Pero sí hay algo que humildemente creo que esta defensa va a solicitar que el tribunal se expida. Los otros días se cumplieron 39 años de, yo creo que la cuestión más negra y desgraciada que tuvo nuestra historia reciente. Y algunos hemos sido tocados familiarmente por esa negra historia. Y cuando vemos reflejados en algunos actos ya no una cuestión de discusión jurídica ni de interpretación, sino de negación de la ley, me vienen a la cabeza las palabras del fiscal Estracera cuando decía, refiriéndose a la Junta Militar, que habían logrado modificar el sistema jurídico estableciendo hasta la pena de muerte, y sin embargo nunca se aplicó. No se aplicó porque aplicar el derecho tiene que hacerse de manera transparente. Hoy quizás haya generaciones, gracias a Dios, que se han criado y se han desarrollado en democracia, pero evidentemente aquellos pensamientos que evidentemente hoy no tienen una acogida en la sociedad, se manifiestan de otra manera, que es la negación de la ley. Y esa negación de la ley se atribuye en la defensa
de intereses que diría grandilocuentes, que hacen referencia a la sociedad, al estrépito social, hacen referencia a la conmoción social que generan determinadas figuras, y se propugna el apartamiento de la letra clara de la ley. No hace falta, porque ustedes lo han establecido también en otros jurados, en otros fallos, que más allá de los fallos de antigua data, que no ha citado el Ministerio Fiscal en Acosta, la Corte habló de la interpretación literal, habló de cómo debe interpretarse cuando hay pugna entre sus conceptos internos de la ley, y también que el derecho penal debe primar el principio pro homine. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ya no a una cuestión de discusión jurídica, sino a la negación de lo que dice la ley como garantía inmersa de los tratados internacionales en la legislación procesal, y nos dicen que inclusive se dan instrucciones para que los fiscales opinen en otros casos de la misma manera. Nos encontramos en un borde, creo que muy peligroso, y que debe aventarse. Si creo que la ley es inconstitucional, debo plantear la inconstitucionalidad, cosa que acá no se planteó. Si creo que es contraria a la letra de la Constitución. Pero si también, pero no puedo propugnar, porque estamos en un borde muy filoso, caminando, la no aplicación de la ley. Y también ha de llamar la atención estas manifestaciones que realizó, que hizo el doctor Jerez, haciendo referencia a los criterios de los jueces que habían tomado resoluciones o que iban a aplicar conforme, ya también desconociendo lo que dice la ley. Esto, señorías, entiendo humildemente que amerita, en la función señera que tiene el tribunal, de dar un mensaje que la ley debe respetarse, para ni siquiera pensar en que podríamos estar creando una suerte de rebelión institucional contra las propias instituciones del Estado, dentro del seno del Poder Judicial. Una cosa es la interpretación y otra cosa es negar la ley. Y lo terrible de esta situación es que esta negación de aquellas causas que se encuentran confiadas está contemplada hasta como delito. El artículo 271, aquellas en la emisión de las causas que les sean confiadas, y además también les tiende el artículo 272 a los que quienes dictaminen sean fiscales o sean defensores. Entonces, las circunstancias respecto de la ley, creo que hay veces que cuando es tan clara la norma que no admite interpretación, no puede soslayarse, y debe, creo humildemente, el tribunal en su función señera debe, aunque rechace el recurso, porque estoy convencido que es inadmisible, debe señalarlo, porque es la manera que no solamente vamos a afianzar al código, sino que estoy convencido íntimamente que es la forma de que el sistema democrático hunda más sus raíces para que aquello que se vivió nunca más vuelva. Nada más. Doctor Coto tiene la palabra. Sí, gracias, señoría. Bueno, voy a ser breve en el uso de la palabra y voy a seguir también la solicitud que su señoría hizo al iniciar esta audiencia de marcar brevemente
en particular son 3 circunstancias que entiendo que hacen, en primer lugar, que corresponda que el recurso en lo que hace al señor Mariano Canales sea declarado inadmisible. Y en segundo lugar, 2 circunstancias más que tienen que ver con la improcedencia, fuera de una adhesión general a todas las consideraciones que hicieron en la audiencia pasada y en esta audiencia los señores defensores oficiales. En relación a la admisibilidad del recurso que la Fiscalía interpuso en contra del señor Mariano Canales, el señor Fiscal General nos señaló que aquí se pretendía cerrarle un grifo a la Fiscalía para que no pueda recurrir. En realidad yo lo que tengo que advertir a este tribunal, si ya no lo ha advertido en la propia exposición del Ministerio Público Fiscal, es que el grifo en el caso de Canales no se abrió nunca. Por eso entiendo que es inadmisible el recurso en lo que a mi defendido respecta, por cuanto no hay una sentencia previa del Tribunal de Impugnación que haya resuelto su situación. Brevemente yo le voy a pasar a explicar estas circunstancias que tienen que ver en primer lugar con que el Ministerio Público Fiscal, tanto en el objeto de su escrito de recurso como en el petitorio final del mismo, señala que solicita la revocación de la sentencia número 10 del año 2015 del Tribunal de Impugnación y solicita por ello la detención, tanto de los representados por los señores defensores oficiales, es decir, Obreque, Varas y Castillo, como de mi defendido, el señor Mariano Canales. En esta audiencia, el señor Fiscal General señaló que pretendía la detención de los imputados sin mencionarlo, y al enunciar el Ministerio Público Fiscal los antecedentes del caso, en la palabra del doctor Oreido Rey, señaló que la defensa oficial era la que había logrado el fallo en relación a Castillo y Obreque Varas, que incluso coincide con lo que expuso en su escrito. La situación de Canales, y esto es el punto particular que yo pretendo marcar, que incluso fue reconocida por el doctor Oreido Rey, fue distinta a la situación de los señores Castillo y Obreque Varas. Al señor Mariano Canales le otorgó la libertad el señor juez de garantías en la audiencia celebrada el día 10 de marzo como cuestión preliminar. Allí quien hace uso de la palabra solicitó que se disponga su inmediata libertad por aplicación del artículo 119 y ante esa incidencia el Ministerio Público Fiscal marcó su oposición haciendo una serie de consideraciones, entre las cuales que los fallos no son aplicables por más que hayan sido dictados en el mismo proceso. El juez resolvió la incidencia y esa incidencia que dispuso la libertad del señor Mariano Canales nunca fue recurrida. Estos son los antecedentes. Obviamente yo creo que está de más que les explique que para que ustedes intervengan es condición sine qua non que el Tribunal de Impugnación se haya expedido respecto de la situación particular del imputado. Lo establece el propio 248, el artículo 227 es claro sobre la taxatividad. Ustedes se han expedido en innumerables oportunidades de veces a lo largo de este año que lleva de vigencia el código, y es claro que la situación de Canales no puede ser tratada por un fallo que ustedes dicten, por más que lo pretenda la Fiscalía al revocar la sentencia 10 del año 2015, porque no lo recurrió. Más allá de las cuestiones que se han planteado oportunamente respecto de la limitación recursiva que el Ministerio Público Fiscal tiene en este nuevo ámbito, que no solo que la tiene en este nuevo ámbito, también la propia Corte Suprema de Justicia, con jurisprudencia que ustedes dan, o que esta sala penal ha recogido, en el caso A se lo ha marcado. Esta diferencia en la capacidad recursiva que tiene el imputado de aquella que tiene el acusador público. Incluso lo dijo la propia Corte hablando también del acusador privado. Por esas razones, lo primero que yo les tengo que solicitar, pese a que en una audiencia pasada en la que me tocó representar una posición distinta en el marco del proceso, yo solicité la admisibilidad del recurso en este caso, en el caso particular de Canales, y como primera circunstancia del caso que pretendo que ustedes tengan en cuenta, solicito que se lo declare inadmisible al recurso del Ministerio Público Fiscal. Pero también yo les señalé que fuera de esta inadmisibilidad yo iba a marcar 2 situaciones puntuales respecto de la procedencia del recurso. Y estas situaciones tienen que ver, en primer lugar, con el riesgo procesal y su evaluación, y después con la actividad de la defensa. En relación al primero de los aspectos que tiene que ver con el riesgo procesal, yo doy por sentado, mi opinión es que cuando el plazo está vencido, que es un plazo que razonablemente ha sido establecido por el legislador, cuando está vencido el plazo no se puede hablar de riesgo procesal. Lo cierto es que aquí nos han hablado de riesgo procesal y nos han dicho también que han hecho mucho hincapié en que nos acompaña un condenado, es la palabra que se ha utilizado, y que incluso ha sido el pedido de la defensa que nos acompañe.
efectivamente, y pese a que no ha quedado la constancia por secretaría, aquí se encuentra presente el señor Mariano Canales, pero yo quiero marcar dos circunstancias al respecto. Primero, que esta cuestión de que parece que la defensa lo cita para que acredite el riesgo procesal no tiene que ser evaluado, en realidad viene porque como cualquier persona, como cualquier integrante de la sociedad, y con más razón si es imputado una causa, tiene todo el derecho a conocer cuál es su situación y cuáles son las incidencias que a lo largo de ese proceso se plantean. Por eso él está acá, porque quiere informarse cuál es su situación, máxime si es uno de los destinatarios del poder político en este caso, y que la dosis punitiva que hasta el día de hoy se entiende que se le debe aplicar es gravísima, fuera de consideraciones que se pueden hacer. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con que el riesgo procesal, si se pudiera evaluar, está en manos del Ministerio Público Fiscal y nos podría hacer saber si Mariano Canales ha incumplido alguna de las normas que le ha establecido el juez de garantías cuando dispuso su libertad. Hago saber a su señoría, y bueno, entiendo que tiene derecho a réplica al Ministerio Público Fiscal, pero no incumplió ninguna de las reglas, incluso se presenta regularmente, incluso se presentó en esta ocasión también. Pero fuera de esto, entiendo que el riesgo procesal no se puede evaluar, y menos en este caso en particular. Esa es la primera circunstancia puntual. Y la segunda tiene que ver con la actividad de la defensa, porque se ha señalado que la actividad de la defensa ha sido notoriamente dilatoria, inventando vías recursivas que no existen para lograr como si fuera el último fin del proceso, lograr la libertad de un imputado que está en prisión preventiva. En realidad, al menos desde mi humilde lugar como defensor, no es ese mi último fin. Puede ser que sea uno de los fines, pero no el último. Esto que nos ha marcado el Ministerio Público Fiscal creo que ha sido claramente explicitado por el doctor García Caneva, y que incluso ha sido materia de tratamiento por parte del Tribunal de Impugnación, porque fue la propia defensa la que propuso, la defensa oficial, yo ya le aclaré que no intervino esta defensa en esa ocasión, fue la propia defensa la que propuso una medida probatoria para acreditar que esta afirmación de que los recursos eran de una manera dilatoria no era cierta. Es decir, para dar un nombre, la invención de García Caneva, que para una novela sería un buen nombre, no es muy bueno para lo que es la realidad judicial de este caso. Pero fuera de esta cuestión que ataña a las otras defensas, lo que quiero hacerles saber a este tribunal que la actividad de esta defensa, anteriormente representada por otro letrado, fue nula. Y hasta tal punto fue nula, de no tener actividad, que tuve que solicitar en el recurso de impugnación que interpuse en contra de la sentencia condenatoria su nulidad y la nulidad del proceso con ello, porque el señor Mariano Canales no fue eficazmente representado durante el debate. Y esa ineficacia tuvo repercusión en el resultado del pleito. Entonces, este argumento que nos dan respecto de que aparentemente el plazo se cumplió por una actividad dilatoria de la defensa, no es tal. Esas entiendo que son dos circunstancias particulares que me permito agregar a las consideraciones a las cuales adhiero que ha hecho la defensa pública a lo largo de la exposición, tanto en la audiencia que ustedes nos han referido como también en esta audiencia, consideraciones que nos dan la pauta del nivel intelectual no solo de sus integrantes, sino del compromiso institucional con los intereses que representa que tienen. Y en esto me voy a permitir una pequeña licencia personal, porque realmente las palabras que ha dicho el doctor García Caneva creo que más que ajustadas, realmente han sido emocionantes. Y otro dato particular que también les doy, yo nací en febrero del 83, o sea que probablemente un tiempo haya vivido en democracia pese a no tener bajo la dictadura pese a no tener recuerdo. ¿No es cierto que en esta sala la única persona que no debe haber vivido en esa situación debe haber sido Canales, que nació en el 93? El resto creo que todos la han pasado y la han padecido. Por lo tanto, entiendo que este mensaje que ha dado el señor defensor y que pretende que ustedes den, entiendo que es necesario. Y destaco que justamente nosotros estamos desde hace tiempo, mucha gente tratando de extirpar un cáncer que el proceso penal tiene y que nunca pudo extirpar, como es la prisión preventiva. La pretensión de este recurso en realidad es que este cáncer haga una metástasis, y yo entiendo desde mi humilde lugar y a la luz de todas las argumentaciones que se han dado, que ustedes no le van a hacer lugar a esa circunstancia, sin perjuicio de lo que yo ya me he referido a la inadmisibilidad. De todas formas, y en el eventual caso que ustedes le hicieran lugar a este recurso,
yo voy a adherir a la reserva de recurso extraordinario federal que hizo el señor Defensor General. Nada más. Se da por finalizada la audiencia. En la fecha de la resolución vence el día 9 de mayo del corriente año. Por ser una medida cautelar, lo más probable es que sea notificada electrónicamente con anterioridad a ese fecha. Buenos días.